Hola, bienvenidos. Soy el docente Daniel Antonio. El día de hoy presentaremos un tema muy importante, Carmelinas. Desarrollaremos los retos de los programas de televisión de Aprendo en Casa. Este trabajo está hecho exclusivamente para las alumnas del segundo grado de educación secundaria. Tenemos que tener en cuenta dos cosas muy importantes. Primero, la fórmula general del término enésimo de una progresión aritmética, que la tenemos acá presente, y también la suma de términos de una progresión aritmética. ¿Para qué es esta suma de términos? A veces nos piden sumar términos en una progresión aritmética. Si es corta la progresión, lo podemos hacer fácilmente, sumándolo uno a uno. Pero si es una progresión grande, entonces nosotros tenemos que aplicar esta fórmula de suma de términos de nuestra progresión aritmética. Ahora nosotros, con el ejercicio planteado, tenemos que tener en cuenta todo ejercicio, todo problema. Lo que tenemos que realizar, el primer paso es nuestros datos. Para ello, de nuestro ejercicio, recopilamos los datos. Nos dice que en este concurso de galas de Huancavelica se reparten 3.000 soles como premio. Entonces, el 3.000 soles será la cantidad total de dinero a repartir. Entonces, 3.000 soles será la suma total del dinero que van a repartir. También nos dicen que en nuestro ejercicio, que el primer premio va a ser de 1.000 soles. Entonces ya lo plasmamos a sub 1 como 1.000 soles. También tenemos otro dato, que nos dicen que hay 5 ganadores. De esos 5 ganadores reemplazamos en nuestros datos. N va a ser igual a 5. Pero nos falta algo. Nos falta esta R o esta D. ¿Qué es la razón o diferencia? Son iguales. En algunos libros tú vas a encontrar que es la razón y en otros vas a encontrar que es la diferencia. No te preocupes, es lo mismo. Ahora veremos más adelante. Nosotros, al desarrollar nuestro ejercicio, primero tenemos que encontrar esa R, que es la razón, o en todo caso la diferencia, que es lo mismo. Reemplazamos en nuestra fórmula general de la suma de términos de progresiones aritméticas. Entonces, simplemente organizamos nuestra ecuación para nosotros poderlo desarrollar. Recuerda, estás en segundo año y has pasado por esta etapa de ecuaciones. El año pasado has desarrollado ecuaciones en números naturales y entonces se te va a hacer fácil. Solamente es operacionalizar nuestros números dentro de una ecuación. Como vemos, hemos reemplazado la suma, cantidad de dinero que vamos a repartir en cada uno de los datos. 3.000 soles, N, reemplazado 5 entre 2, hemos reemplazado 2 por A sub 1, que es el primer premio, más N, que es 5, menos 1, y por la razón. En este caso nosotros vamos a hallar la razón, porque no sabemos de qué cantidad vamos a repartir a cada uno de nuestros ganadores de nuestro ejercicio. Como tú verás, en el siguiente ejercicio hemos hecho las operaciones multiplicación, división y sustracción para encontrar el valor final de R igual a menos 200. No te olvides, en esta parte algunas chicas se confunden cuando este número, este 10 que está multiplicando a la razón, pasa al lado contrario dividiendo. Entonces, ¿qué resultaría? Menos 2.000 entre 10. Entonces, recuerda, menos por más, menos 2.000 entre 10, 200. Entonces la razón o la diferencia es de menos 200. ¿Para qué hemos hallado eso? Vamos, avancemos. En esta parte nosotros vamos a encontrar ya la cantidad de premios para que se va a repartir a cada uno de los puestos. Recuerda que son 5 ganadores. En el primer premio ya teníamos en cuenta que el primer lugar gana 1.000 soles. Entonces nosotros aplicamos nuestra ecuación. Si ya tenemos el conocimiento que A sub 1 es igual a 1.000 soles, entonces podemos hallar A sub 2. ¿Cómo? Vamos. A sub 2 va a ser igual a sub 1 más
la diferencia. Entonces reemplazamos. A sub 2 va a ser igual a 1000, que es a sub 1, más la diferencia. Muy importante, no te olvides el paréntesis cuando hay un número con signo negativo, menos 200. Entonces, tú ya lo has desarrollado en casa, seguro. Entonces, a sub 2 va a ser igual a 1000 más por menos 200 va a ser igual a 800. Entonces, el segundo lugar, el segundo premio, se llevará la cantidad de 800 soles. A sub 3, de la misma manera. Ahora, a sub 3 va a ser igual. Ya conocemos a sub 2, que es 800. Simplemente reemplazamos la misma operación que hicimos al inicio. Va a ser 800 más, no te olvides el paréntesis, menos 200. Más por menos, menos. Entonces 800 menos 200, 600. Entonces el tercer premio será igual a 600. El cuarto premio, de la misma manera como el ejemplo anterior. Ahora ya haremos a sub 4. Va a ser igual a sub 3, que nosotros ya conocemos que vale 600. Y la diferencia, menos 200. Entonces, desarrollando, encontraremos que a sub 4 va a ser igual a 400, que es el cuarto puesto. Vamos, nos falta solamente uno. Entonces, a sub 5 va a ser igual ahora a sub 4 más la diferencia. Ya conocemos a sub 4, que es 400. Y simplemente hacemos las operaciones y nos saldrá a sub 5 igual a 200, que es el quinto premio. Entonces, de esta manera hemos desarrollado nuestro ejercicio de reto de la semana anterior. Pero ahora avancemos un poquito más. Ahora nosotros vamos a encontrar diferentes casos de estas progresiones aritméticas. Ustedes en la televisión han encontrado diferentes tipos de situaciones. Para ello han encontrado diferentes fórmulas para poderlas aplicar. Entonces, ahora nosotros vamos a recordar qué progresiones aritméticas aplicaremos con las diferentes fórmulas. En el primer caso, vamos a encontrar este tipo de ejercicio, donde será para hallar con la fórmula del término enésimo. Sabemos que es esta fórmula. A sub n va a ser igual a sub 1 más n menos 1 por la diferencia. En este ejercicio te planteo el siguiente ejemplo. Vamos a determinar el decimoquinto término de la suma de una progresión que empieza con 6 y su diferencia es menos 4. Como siempre, recuerda, primero los datos. ¿Cuál es el primer término? Obviamente va a ser 6 y la diferencia o razón va a ser igual a menos 4. Vamos a reemplazar nuestros datos en la fórmula del término enésimo y hacemos la operación en nuestra ecuación. Espero que tú lo termines de realizar en tu casa, que va a ser tu reto de la siguiente semana. En el segundo caso, vamos a encontrar el término general de una progresión aritmética. Para ello, de la misma manera, vamos a reemplazar en la fórmula del término enésimo. Tenemos este ejemplo, donde que nos piden que hallar el tercer término es 14 y cuya diferencia es 4. Uno de esos términos es 46. ¿Qué lugar ocupa este término en la progresión? Es difícil saberlo, simplemente escuchándolo. Pero entonces nosotros aplicamos nuestros conocimientos y encontramos paso 1, siempre nuestros datos. Nos dice que el tercer término es 14. Entonces a sub 3 va a ser igual a 14. También nos dice que hay una cantidad de términos, en este caso será n igual a 3 y la diferencia o razón de cuánto en cuánto va a ser 4. Entonces reemplazamos en la fórmula del término enésimo. Entonces a sub 3 va a ser igual a sub 1 más 2 veces multiplicado la diferencia, como hemos visto en el ejemplo, en el ejercicio que les había dejado de reto en la semana pasada. Reemplazamos los datos y encontraremos el dato y el valor de a sub 1. Eso espero que tú termines de desarrollarlo en tu casa. Y este es el reto de la siguiente semana.
Con este dato vamos a poder encontrar y calcular n. Una vez encontrado el dato de a sub 1, vamos a poder encontrar el término n. Entonces reemplazamos en la fórmula general del término enésimo. Reemplazamos a sub n es uno de los términos de 46. Entonces a sub n será 46. El primer término que nos ha salido en nuestro ejercicio será 6. La cantidad no la conocemos, menos 1, pero la diferencia sí, que va a ser igual a 4. Entonces, la tarea que tú tienes que realizar es encontrar la cantidad y el valor de n, simplemente haciendo las operaciones de multiplicación, suma y resta en nuestra ecuación. Ese es el segundo caso. Avancemos. También encontramos este caso en nuestras progresiones aritméticas de suma de términos. En el ejercicio de la semana pasada hemos visto la suma de términos de una progresión aritmética, pero ahora tenemos otra fórmula más, donde nos dice que la suma de n va a ser igual a sub 1 más a sub n por n entre 2. Entonces, esta es otra fórmula más reducida con la que podemos aplicar en nuestros ejercicios de acuerdo a los datos que nos brinda. Acá te doy un ejemplo. Nos dice, lo que nos solicita es encontrar la suma de los 40 primeros números de una progresión aritmética. Pero nos dicen que esos 40 números solamente son los pares, del 2 al 8. Entonces, nosotros aplicamos, como siempre, primero nuestros datos y encontramos que el primer término, si son números pares, va a ser igual a 2. ¿Qué cantidad de números nos plantean en nuestra progresión aritmética? A sub n va a ser igual a 80. Y el total de números, si solamente son los pares, de 80 números, solamente los pares serán 40. Entonces simplemente reemplazamos en nuestra fórmula de la suma de términos de nuestra progresión aritmética, que va a ser a sub n va a ser igual a sub 40. ¿Por qué? Porque son 40 números pares. A sub 1 va a ser igual a 2, porque es el primer número par. Y a sub n va a ser la cantidad total de números, que es 80. Y n es el total de números pares, que es 40. Sé que tú vas a desarrollar y vas a culminar estos ejercicios, que son tu reto para la siguiente semana. Bueno, chicas, hemos terminado. Espero que cumplan sus tareas.